Hola, mi nombre es María Cárdenas y en este episodio quiero compartir mi opinión sobre un libro muy conocido y a la vez muy complejo de entender, el cual es La Metamorfosis del autor Franz Kafka. En este podcast voy a hablar desde un ámbito social con un ligero enfoque psicológico, porque aunque esta obra fue escrita hace más de un siglo, su mensaje sigue teniendo muchísimo sentido en la actualidad. La metamorfosis es de esas historias que no se quedan atrapadas en su época, porque tratan temas que siguen doliendo y que siguen haciéndonos reflexionar incluso el día de hoy, en pleno siglo XXI. Desde mi punto de vista, este libro habla sobre la pérdida del valor humano en una sociedad que solamente te aprecia si eres productivo, si trabajas o si cumples un rol útil para los demás. Es un tema que aún no ha cambiado. La metamorfosis cuenta la historia de Gregor Samsa, un hombre que un día despierta convertido en un insecto. Al principio, cuando uno lee esta parte, puede parecer una historia absurda e incluso confusa, pero después de analizarla, se entiende que esa transformación no es física en realidad, sino simbólica. Gregor no se convierte literalmente en una cucaracha o en un insecto, se convierte en lo que la sociedad le hace sentir que es, en algo inútil y en algo que estorba. Cuando empecé a leer el libro, sinceramente no me gustó, me pareció deprimente, oscuro y muy confuso. No entendía por qué Kafka había usado tantas metáforas y metáforas tan extrañas y difíciles de entender. Pero mientras seguía leyendo, comencé a notar que ese tono confuso era justamente parte del mensaje. Kafka quiere que lectores como nosotros nos sintamos incómodos, que cuestionemos lo que está pasando y que veamos lo absurdo de una sociedad que mide el valor de una persona solamente por su capacidad de trabajar o de mantener a otros. Lo que más me impactó fue el final. Sin lugar a duda fue lo más fuerte de todo el libro. Ver cómo Gregor muere solo, rechazado por su propia familia, y cómo después de su muerte ellos solamente deciden irse de la casa y continuar con su vida, me pareció algo demasiado cruel y asqueroso de leer. Es como si la muerte de Gregor no hubiera significado nada, como si solo hubiesen estado esperando que él desapareciera para poder librarse de ese peso y de la vergüenza de estarlo manteniendo. Y eso para mí refleja perfectamente lo que Kafka quería criticar, la forma en que la sociedad y a veces incluso la propia familia puede marginar y discriminar a alguien cuando simplemente ya no sirve, cuando ya no es útil. Además, quiero destacar que en el siglo XIX y en el siglo XX el trabajo para las personas lo era todo. Si no eras útil, eras un estorbo. Pero lo preocupante para mí es que esa mentalidad sigue viva hasta el día de hoy. En nuestra época todavía se escucha a personas decir cosas como si no trabajas no vales nada o si no tienes dinero no tienes derecho a opinar. Y eso demuestra que el mensaje que Kafka quería dar sigue siendo completamente vigente. Hay una parte del libro que también me hizo pensar mucho en lo que sería la soledad y la depresión. Gregor no solamente pierde su trabajo, sino también su identidad y el cariño de su familia. Aunque al principio él intenta seguir siendo el mismo, poco a poco se termina dando cuenta de que ya nadie lo ve como una persona y que intentar seguir siendo quien era antes es algo prácticamente imposible. Porque aunque en el libro él se describe físicamente como a un insecto, la verdadera transformación que tiene Gregor es mental, porque él empieza a creerse un monstruo, empieza a aceptar que no vale nada, simplemente porque todos los demás y todo a su alrededor lo hacen sentir así. Eso desde mi punto de vista representa la forma en que la mente humana se puede destruir cuando deja de sentirse amada o valorada. La cucaracha es solamente una metáfora del rechazo y del desprecio que lo hicieron sentir, porque ese cambio y esa transformación mental es a causa del entorno social, de cómo lo trataron y de cómo lo hicieron sentir. Además,
también quiero hablar del comportamiento de su familia, que me pareció algo demasiado repugnante y cobarde. Al principio muestran algo de compasión, pero no porque lo amen realmente, sino por pena o costumbre. Es ese tipo de relación en la que realmente no se ama, sinceramente, pero tampoco se desecha por completo. Simplemente se espera que el problema desaparezca por sí mismo, para no cargar con la culpa de tener que haberlo dejado. Me dio demasiado coraje e impotencia ver cómo el amor que decían tenerle dependía únicamente de su capacidad para trabajar, para mantenerlos a ellos. Todo el amor que le tenían solamente era causa de su trabajo. Y eso me hizo pensar en cuántas personas hoy mismo viven aquello que Gregor vivió. Solo son valoradas mientras aportan, mientras son útiles, pero en cuanto necesitan ayuda o se enferman son ignoradas. Kafka para mí refleja esa hipocresía social y familiar. Y creo que por eso, aunque La Metamorfosis es un libro incómodo y complejo de leer, es también uno muy necesario. Nos obliga a los lectores a mirar de frente una realidad que no queremos admitir o que nunca nos detuvimos a aceptarla o a percatarnos de que existía. El hecho de que vivimos en una sociedad que prioriza la productividad sobre la humanidad. En conclusión, La Metamorfosis es un libro triste, por supuesto. Es un libro incluso desesperante al momento de leerlo, pero también es una obra que vale la pena leer al menos una vez en la vida. No es un libro para disfrutar, es más bien para pensar, para analizarlo y para cuestionar cómo es que vivimos y la manera en la que valoramos a las demás personas y cómo nos valoran a nosotros mismos. Porque Kafka, a través de la historia de Gregor Samsa, nos deja una advertencia. Cuando el valor de una persona depende solamente de lo que hace y no de lo que es, estamos destruyendo nuestra humanidad. Personalmente, La Metamorfosis no me gustó en cuanto a lectura porque es oscura, pesada, triste y también difícil de entender al principio, pero la respeto profundamente por el mensaje que quería dar. Me hizo entender que el desprecio, la indiferencia, la discriminación o la marginación pueden ser tan destructivos como cualquier otra enfermedad, que el entorno social puede llevar a una transformación mental muchísimo más grande que puede hacernos sentir marginados, incluso llevar a la propia muerte. Que el valor de una persona nunca debería depender de su utilidad o de su capacidad para producir o para ser útiles, sino de su existencia misma. Al final creo que la metamorfosis no es una historia sobre un hombre convertido en un insecto o en una cucaracha, sino sobre una sociedad que convierte a las personas en cosas cuando dejan de ser útiles para ellos. Y esa reflexión es sin duda lo que más me dejó este libro. Gracias por escuchar este podcast. Espero que así como a mí, esta historia te haya hecho pensar en lo que realmente significa ser humano y que su valor no solamente depende de tu utilidad, sino en tu propia existencia.